guerrero, y bienvenido a esta nueva reacción en la cual vamos a reaccionar al ejército de Chile. Casi nada. Y la verdad tengo que confesar que tengo muchas ganas de reaccionar porque yo también soy del ejército de tierra de España. Entonces, el ejército de Chile y el ejército de tierra son los homólogos. Por lo tanto, tengo ganas de ver a mis homólogos chilenos, porque sé que vienen con mucho material, muchas ganas, y lo van a hacer de lujo. Supongo que ya te has fijado que llevo una polera o una camiseta, como decimos aquí en España, de las Fuerzas Armadas chilenas. Y la verdad te tengo que decir que, en primer lugar, la llevo porque es mi pequeñito homenaje a todos los chilenos y a sus Fuerzas Armadas por todo el acogimiento y el gran apoyo que he tenido durante toda esta lista de reproducción. Y en segundo lugar, porque quiero mostrarte esta camiseta, ya que esta camiseta está disponible, aquí abajo la podrás encontrar y las podrás comprar con envío gratuito a Chile. Y quizás te estás preguntando por qué le vas a comprar. Pues bien, solo te digo que si te gusta todo este contenido que estoy haciendo, es tu pequeña forma de contribuir al canal, ya que un 10% de lo que tú pagues vas a estar financiando el canal. No pienses que me voy a hacer rico, pero por ejemplo, en vez de grabar con mi móvil, pues me compro una cámara que esté más o menos en condiciones, un nuevo ordenador, un nuevo editor y todas esas cositas, pues eso se va a repercutir directamente en mejoras hacia el canal. Así que guerrero, si quieres ayudarme, simplemente aquí abajo podrás encontrar esta camiseta, esta polera, como quieras llamarla, y la podrás comprar a través de una página web. Si tienes algún problema, contacta con mis amigos y compañeros de tienda-militar.com y ellos te orientarán en todo el proceso de compra. Y ya, me callo y vamos a reaccionar al escalón del ejército de Chile. Y vámonos. Claudio Orellana, ¿qué podemos esperar de esta presentación de su institución? Bueno, aprovechar de comentar algunas novedades que vamos a ver acá. La fuerza va a pasar con un casco nuevo, que es un casco de Kevlar, que es el mismo que utilizan los ejércitos más modernos del mundo, entre ellos Estados Unidos. Tiene una visera plana, protección de nuca y otras características que la voy a nombrar después. Y bueno, cierra el ejército esta gran parada militar en el día de su gloria, como lo dice el locutor oficial. ¿Por qué se llama el día de su gloria? ¿Qué se conmemora? Comentarios, por favor. La historia del ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. Cada 18 de septiembre, Chile celebra un aniversario más de la primera Junta Nacional de Gobierno. En consecuencia, y así como lo establece la Ley 2977, a partir del año 1915 se consagró el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Me llama mucho la atención ver a la gente desfilando con uniforme de campaña. Aquí en España no es nada común desfilar así. Bajo el himno oficial del Ejército de Chile, los viejos estandartes, del autor Guillermo Bascuñán, rinde honores la gran banda de guerra instrumental de la región metropolitana. Esta agrupación está integrada por 325 soldados músicos, hombres y mujeres, cuya misión, junto con su vida militar, es la de entregar apoyo moral a los soldados a través de la música.
Tal y como lo estaba diciendo, el ejército se va a presentar con novedades, como por ejemplo este casco de Kevlar que nombré, que es un casco que ocupan los ejércitos más modernos. Es un 30% más liviano que el anterior. Tiene protección que resiste munición de 9 milímetros y .40, además de fragmentos de granada y bombas de mortero, según los estándares de la OTAN. Permite la instalación de visores nocturnos y otros dispositivos. Además de eso, todas las unidades del ejército desfilan con su nuevo fusil Galil. Y vamos a poder ver por primera vez acá en el elipse del Parque O'Higgins un batallón cívico denominado Talca, que rememora al batallón Talca, que tuvo una gloriosa participación en Huamachuco en 1883. A preservar la paz. Y su tarea primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, así como constituir una herramienta de la política exterior de Chile. El ejército se siente orgulloso de ser una de las instituciones. Bueno, tengo una pregunta. Estos que están desfilando ahora llevan un uniforme con un patrón multicam. Sin embargo, los de la banda llevan un uniforme con un patrón, un boscoso digital, igual que los marines. ¿Por qué el ejército lleva dos patrones diferentes de camuflaje? ¿Es porque son unidades especiales y se diferencian llevando un patrón diferente? ¿O simplemente porque unas ya llevan uniformes más modernos y otras todavía no se han llegado a actualizar? Comentario, por favor. Continuamos. Que celebra junto a la patria 207 años de vida republicana, que ha estado presente en cada hito de su trayectoria histórica, siendo uno de sus pilares fundamentales su estrecha integración con la sociedad. Al mando del escalón Ejército de Chile, rinde honores el general de brigada Juan Carlos Enríquez Barrera, seguido de su cuartel general, en el cual se representan las funciones primarias del mando, necesarias para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en ambientes de alta complejidad. Además, facilita la integración efectiva y oportuna a organizaciones conjuntas y combinadas. En esta oportunidad, el vestuario y equipo de su personal representa el avance cualitativo en materias de adquisiciones y en actual uso en las unidades de la Fuerza Terrestre del Ejército de Chile. Se destaca el sistema de protección balístico corporal, el casco táctico Kevlar, el fusil Galil Ace 5.56 milímetros y la próxima incorporación, de acuerdo al estudio realizado para optimizar la operación de las tropas en terreno, de la tenida única con patrón multicam. Lo anterior, sin duda, contribuye al alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre, lo que se refleja en la participación activa de sus efectivos en operaciones militares y de manera muy especial en aquellas distintas a la guerra, como han sido las distintas emergencias y catástrofes que ha sufrido nuestro país en la última década. Desfila a continuación la agrupación de estandartes de combate del Ejército de Chile. Esta agrupación está integrada por 54 estandartes de las diferentes unidades de las armas y servicios de la institución, desde el extremo norte al extremo sur del país, que se hacen presentes en la Gran Parada Militar 2017, simbolizando el amplio despliegue territorial del Ejército de Chile, desde las alturas del altiplano hasta las gélidas llanuras australes. Estos estandartes pertenecen al pueblo chileno, siendo una tradición que sean los distintos estamentos políticos, administrativos del Estado y organizaciones civiles los que entregan este máximo símbolo patrio a las unidades militares. A los compases de la marcha francesa Saint-Remer del doctor Tourlet desfila ante la tribuna presidencial la compañía histórica Granaderos de Infantería al mando del capitán Ramiro Barriga Humada. Esta unidad, perteneciente al glorioso regimiento de infantería número 1 Buin, rememora al batallón Granaderos de Chile, el que fue creado por decreto supremo el 2 de diciembre de 1810 en los albores de la naciente república. Con el himno del regimiento del autor Eduardo Iturra. Qué bonito los uniformes esos de época, Chacabuco, al mando del capitán Carlos Zapata Caruz,
Esta gloriosa unidad nos recuerda a ese selecto grupo de 77 jóvenes que se inmolaron en el combate de la Concepción el 9 y 10 de julio del año 1882, materializando con su ejemplo un legado de disciplina, honor y amor a la patria, digno de ser continuado por las generaciones de jóvenes que año tras año juran a la bandera, quienes se comprometen a servir fielmente a la patria hasta rendir la vida si fuese necesario. Esta fue otra de las novedades que presenta el ejército, esta tenida por un tema de rigurosidad histórica, Inicia su presenta los presentación. colores que realmente tenía el ejército durante la guerra del Pacífico. Es un color azul, gris azulado y pantalón rojo garance. Y el calzado son réplica de los caramorros de la época. Escuela número 1, Pudeto, unidad encargada de formar a las clases de Me infantería encantan, del año El estilo 1900. prusiano, En sus uniformes Impresionante. se encuentra representada la influencia Impresionante. alemana instaurada a finales del siglo XIX, que adopta a partir del año 1899 Espectacular. el casco prusiano o Pickelhaube. Posteriormente, a partir del año 1903, se implementó para todo el ejército el uso del uniforme basado en el modelo alemán. El casco es bonito, bonito, bonito. Por cierto, me encantaría ir a ver un desfile en vivo allá en Santiago. A ver si me invita alguna autoridad competente. Estaría bien. Aquí dejo mis redes sociales por si alguien quiere contactar conmigo e invitarme formalmente. Desfila frente a la tribuna presidencial la batería de artillería montada del regimiento Tacna, al mando de su comandante capitán Nicolás Marcoleta Freire. Esta unidad histórica de artillería montada se presenta con el característico material Krupp 75 milímetros. Es parte del patrimonio histórico de presentación del ejército, la cual representa el pasado de glorias y la rica tradición artillera. Fundamentos en que se sustenta el trabajo actual y el desarrollo futuro del arma, materializando el concepto de modernidad. Esta batería se encuentra organizada de acuerdo a la época, artillería a caballo, respetando con ello el máximo de rigor histórico en cada uno de los detalles, tanto en vestuario y equipo como en personal y ganado. Está conformada por 2 secciones al mando de un oficial y en su orgánica cuenta con 4 piezas de artillería Krupp y 2 carros municioneros. Desfila junto a ella el estandarte de combate, símbolo de innumerables batallas en el que le correspondió participar. Chorrillos, Miraflores, Tacna, Dolores, Tarapacá, San Juan y Calama son muestra de ello, dejando de manifiesto el arrojo, valentía y honor de tantos soldados chilenos artilleros que combatieron en tan nobles tierras. En este día tan importante para la patria y en especial para el ejército de Chile, la batería montada luce sus mejores galas junto a su personal y sus corceles, quienes se presentan orgullosos desfilando por esta elipse con los cañones que datan de 1910 y 1912, sirviendo hasta la década de 1970 en el ejército. Junto con ser parte del patrimonio histórico, constituyen el legado de los gloriosos artilleros de antaño. ¡Qué bonito! Grande a Chile. Los cañones, las baterías, la artillería. Muy bonito, muy bonito. Los cascos, los uniformes, todo. Estamos viendo el paso de esta batería de artillería montada y la unidad que se aproxima. Se ve ya en la elipse, ya en la parte norte. Esta corresponde a la división escuela, organismo que tiene la responsabilidad de todas las actividades docentes en el ejército. Y dentro de los institutos que dependen de ella se encuentra la escuela de suboficiales del ejército. Instituto ¡Mis próximo a camaradas! cumplir 50 años
formando a los Mira, mira, qué uniforme más dando bonito. parte de la contribución a la educación que efectúa la institución. Pues es gratuito, de calidad, cuenta con una infraestructura de primera línea y a él pueden acceder todos los jóvenes que, llamados por su vocación militar, cumplan con los requisitos exigidos. Muy bonito, muy bonito. Inicia su presentación el subescalón División Educación, al mando de su comandante, General de Brigada Esteban Guardabarros, seguido de su cuartel general. La División Educación es la responsable de los procesos formativos en el Ejército en función de la preparación de la fuerza. Planifica, coordina, administra, controla y evalúa las actividades docentes y de capacitación del personal en forma sistematizada e integrada, entregando competencias conductuales, profesionales e institucionales que permitan a los diferentes integrantes ejercer cargos, puestos de desempeño, asesorías, mandos y conducción en diversas unidades. De esta división dependen las academias, escuelas matrices, de armas, servicios y especialidades, además de los centros de entrenamiento en donde el personal adquiere y profundiza los conocimientos militares para ejercer su función específica. Desfila por el IFE del Parque O'Higgins la Escuela de Suboficiales del Sargento Segundo Daniel Rebolledo Sepúlveda, a los compases de su tradicional marcha Dragoneantes en Desfile, del autor Arturo Rubio, al mando de su director, Coronel Edward Slater Escanilla. La Escuela de Suboficiales conmemorará este año 2017 un hecho histórico y educativo de singular trascendencia institucional: el cincuentenario de su actual denominación como Instituto Formador del Cuadro Permanente del Ejército de Chile, siendo la Escuela de Suboficiales el instituto con mayor número de estudiantes que ingresan en calidad de becados al Ejército. Miles de hombres y mujeres han sido parte de un sistema formativo rico en valores, conocimientos, tecnología, deporte y vida sana, contribuyendo de esta forma con los procesos educativos y laborales del país. Asimismo, a partir del año 2018, visualiza implementar un año común de formación para todas las armas y servicios del Ejército, y de esta manera orientar esfuerzos y empleo de medios humanos y técnicos para apoyar académicamente la nueva línea de carrera del cuadro permanente, basada en el concepto de autopreparación y altos estándares educativos institucionales. Acordes de Maestro Alemán, del autor Will Jerez, se presenta en la Escuela de Infantería, la Escuela de Telecomunicaciones Escuela de y la Infantería. Escuela de los Servicios. Como yo. Estos Academia de institutos Infantería. Aquí en son España los se llama responsables Academia de entregar los Infantería. conocimientos, la formación y doctrina a los oficiales y cuadro permanente del arma o servicio a la que pertenecen. Albergan en sus cuarteles a diferentes centros de entrenamiento que permiten a los oficiales y cuadro permanente, a través de cursos formativos y de capacitación, el dominio de las competencias táctico-técnicas necesarias para asegurar un eficiente desempeño profesional en el campo de batalla. Por otra parte, la formación de los cuadros de oficiales y cuadro permanente de los servicios logísticos y administrativos constituyen un complemento indispensable en el combate. Buenas Junto a las alineaciones, heroicas gestas de las guerras de la independencia y del Pacífico, donde se forjó su espíritu de servicio a la patria y que se mantienen hasta el presente, quedando demostrado cuando la institución es requerida y con frecuencia cuando se emplea en apoyo a la comunidad. En sus aulas se preparan alumnos de ejércitos amigos, como lo son de Son Argentina, muy Brasil grandes y las Ecuador. formaciones. Constituyen la puerta de entrada Es para miles impresionante. de jóvenes ¿De cuántos que pueden son esas desarrollar formaciones? una carrera Eso es profesional enorme. con proyección de futuro y al servicio del país. Esta formación que estamos viendo se llama Block de Batallón, a diferencia de las escuelas matrices que desfilan en compañías en línea. Las más altas autoridades del país, la segunda división motorizada, al mando de su comandante, general de brigada, Óscar Rojas Ariz, seguido de su estado mayor. La segunda división motorizada fue creada el 29 de julio de 1813 y su primer comandante fue el brigadier Juan José Carrera y Verdugo.
desfilan frente a ¡Qué la guapa! tribuna presidencial ¡Qué guapa! las siguientes unidades gloriosas: Regimiento de Infantería número 1 Win, Regimiento de Artillería número 1 Tacna, Regimiento número 2 Maipo. Cabe destacar que hombres y mujeres de la segunda división de Ejército han participado activamente en las tareas concernientes a la responsabilidad social institucional, materializándose con el importante apoyo en el combate a los incendios forestales que acontecieron el presente año en la zona central del país. Además, esta gloriosa unidad de armas combinadas ha formado parte de cada uno de los procesos que ha vivido nuestro país desde la independencia hasta nuestros días, convirtiéndose en una fuerza multifuncional, capaz de adaptarse rápidamente y de actuar simultáneamente en diversas misiones y escenarios, resguardando la defensa nacional y cooperando a la seguridad internacional. Enorme, enorme la formación. El ejército tiene unidades desplegadas desde La Serena por el norte hasta Concepción por el sur. 8 regimientos cubren su zona jurisdiccional, sumado a la Brigada Maule. Esta unidad desfila por primera vez en la elipse del Parque O'Higgins, rememorando al batallón Talca, que tuvo una gloriosa participación en la epopeya de Huamachuco en el mes de julio del año 1883. Esta unidad está integrada por personal de reservistas del glorioso regimiento ¡Mira, señora! número 16 Talca. ¡Qué chula va ella, Mírala ahí. Más pieza con palo. A los acordes del himno del reservista, del autor Mario Valenzuela, desfila frente a las autoridades el subescalón de la reserva al mando del mayor de reserva, Arturo Rim Esponda. Unidad integrada por hombres y mujeres que han sentido el llamado para integrar la reserva del ejército, reflejando con su vocación los valores esenciales que tienen todos los integrantes de la institución para con la patria: valor, disciplina y lealtad. Esta agrupación está conformada por reservistas de la Escuela Militar, Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones, del Regimiento de Infantería número 1 Buin, del Regimiento de Artillería número 1 Tacna, del Regimiento de Policía Militar número 1 Santiago, del Regimiento Logístico del Ejército número 1 Bellavista, del Centro de Oficiales de Reserva de la Fuerza Terrestre y del Hospital Militar de Santiago. Luego de cumplir con el servicio militar, este personal recibe instrucción periódica en las unidades a las cuales pertenecen y que son las responsables de mantener una reserva activa y controlada, permitiendo con ello contar con una reserva comprometida en su función, con una capacitación permanente en las áreas física, táctica y técnica para ser empleados cuando se requiera. ¿Cobran los reservistas o lo hacen gratis? Inicia el desfile una agrupación motorizada del proyecto Alfil, al mando del teniente coronel Iván Parra Rojas, al compás de la marcha Honores a Palena, del autor suboficial mayor Manuel Arlegui. De las experiencias obtenidas el año 2015, especialmente del aluvión ocurrido en Copiapó, se evidenció la necesidad de renovar la capacidad militar de transporte de personal y carga de las distintas unidades. Y de esta manera, con el apoyo de la Presidenta de la República y del Ministerio de Defensa Nacional, se priorizó el proyecto Alfil. Este consideraba la renovación de 278 camiones militares de distintos modelos, proyecto hecho realidad. Y en la actualidad, los vehículos de campaña se encuentran desde Putre, en el norte, hasta Porvenir, Tierra del Fuego, por el sur. ¡Camiones Mercedes! Me está sorprendiendo mucho Chile. Estos medios tuvieron un rol relevante en los incendios forestales de principios de año. Sin duda que esta iniciativa de desarrollo de capacidades militares beneficia a todos los chilenos en momentos de emergencias y catástrofes. Estos vehículos que acabamos de ver permitieron renovar material de similares características, pero muy antiguo. Son 278 camiones, marca Mercedes-Benz, nuevos, modelo Unimog, Atego y Cetros. Todos con excelentes prestaciones, sobre todo para operar en terrenos complejos, donde se requiere potencia y adecuada tracción. Importante también señalar acá que por poseer una moderna tecnología son más eficientes y al mismo tiempo más económicos.
Bueno, es enfatizar que estos vehículos son útiles en todos los desastres y catástrofes que han afectado al país, destacándose su polivalencia. Tropa de montaña. Inicia el desfile frente a la tribuna presidencial, el subescalón de montaña, al mando del comandante de la tercera división de montaña, general de brigada Ernesto Tejos Méndez, seguido de su respectivo cuartel general, al compás del himno de ¡Un la San división. Bernardo! La tercera división de ejército fue creada en los albores de la patria, pasando a denominarse Tercera División de Montaña el año 2011. Reúne unidades especialistas en el centro y sur de nuestro país, teniendo como área de responsabilidad desde la ciudad de Los Andes hasta la provincia de Palena, en la región de los lagos. Esta unidad de armas combinadas ha actuado en numerosas operaciones distintas a la guerra, llevando una mano solidaria a localidades aisladas como Lonquimay, Purarehue, Alto Biobío y Neltume. De igual forma pone sus capacidades militares de apoyo a la comunidad ante emergencias y desastres naturales, activando su puesto de mando, procesando la información necesaria para apoyar las decisiones de las autoridades, del mando militar y ejecución de las misiones en el terreno durante nevazones, incendios forestales, inundaciones y erupciones volcánicas, mediante el empleo de brigadas de refuerzos de incendios forestales y unidades fundamentales de emergencias. Para apoyar estas acciones, la tercera división de montaña cuenta además con patrullas de auxilio y rescate militar del ejército, integradas por especialistas en montaña, quienes contribuyen con medios técnicos en actividades de búsqueda, rescate y evacuación de heridos o extraviados en zonas cordilleranas. Acciones apoyadas por medios motorizados, anfibios o aéreos para desplazarse en su extensa área de responsabilidad donde estas unidades sean requeridas. Pasa frente a las autoridades la Escuela de Montaña del General de División Juan Bancalari Zapetén, pionera en la formación de especialistas en montaña. Es el instituto formador de boinas verdes, personal altamente capacitado y entrenado para desplazarse, sobrevivir y combatir en terrenos montañosos y bajo cualquier condición atmosférica. Además, en este instituto se imparten los cursos regulares de montaña, cazador andino, auxilio, rescate y control de avalanchas y curso guía de montaña. Dentro de los hitos más importantes que se han logrado es la conquista de los dos polos geográficos, Polo Norte y Polo Sur, y la cumbre más alta del planeta, el Monte Everest. Desfila ante la tribuna presidencial una unidad de transporte a lomo de mula del destacamento de montaña número 3 Yungay. Las reguas de transporte a lomo representan la solución logística más adaptable para el apoyo de las unidades en la montaña, considerando la gran capacidad física que posee este ganado para transportar diferentes tipos de cargas. El buen empleo del ganado mular permite dar respuesta a los requerimientos de abastecimiento logístico a las tropas de montaña, siendo capaces de transportar la carga necesaria a través de senderos abruptos, donde es imposible realizarlo con otros medios. Las mulas que desfilan hoy son de producción nacional de los diferentes criaderos militares con que cuenta la ¡Y institución. una ametralladora ahí! Con el fin de obtener la necesaria docilidad de este ganado, se requiere de personal altamente especializado y capacitado para su mansedumbre, instrucción y entrenamiento. La mula o mulo es un animal híbrido que resulta del cruce de una yegua con un burro o asno y es extraordinariamente fuerte y resistente. Estas mismas mulas fueron utilizadas durante la recreación del cruce de los Andes La durante los BG-42, meses de enero y febrero del presente año. con los cañones de repuesto. La guerra moderna y los nuevos escenarios crean la necesidad de contar con unidades altamente capacitadas y entrenadas para accionar oportunamente. Esta ametralladora, la verdad que es fabricación alemana y posiblemente hasta el día de hoy no existe una ametralladora igual de buena y polivalente en cualquier aspecto. La verdad que todos los ejércitos que la tienen están muy, muy contentos con ella. Continuamos. De diferentes amenazas. De esta manera,
El 11 de octubre del año 2006 se crea una unidad con capacidad de respuesta inmediata y proyectable. Reúne bajo un mismo mando a las unidades de paracaidistas, comandos, montaña y fuerzas especiales. Inicia su presentación la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, al mando de su comandante, general de brigada Pablo Miller Barbería, seguido de su Estado Mayor, a los acordes del himno del Ejército de Chile. Aquí ya ha entrado ya la Brigada de Operaciones Especiales y ya se transmite ya otra energía. Se capta esa pasión, esa marcialidad. Un lobo reconoce a otros lobos. Las caras lo dicen ya ahí. Cuchillo se llama el Corvo, ¿no? Los pelos de punta se le ponen. Mira, 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 mira. Esta unidad que está pasando el elipse de la Brigada de Operaciones Especiales corresponde a los mismos paracaidistas que el año pasado, por ejemplo, saltaron acá en el elipse. No he querido cortar. He visto mucho armamento, mucha óptica y mucho material que me he quedado con dudas, pero no quería romper y cortar este momento que transmitían tanto. Así que para futuros vídeos ya de paradas militares más actualizados, ya lo cortaré. Es que ha sido un momento tan bonito y tan intenso que no he querido cortar. Continuamos. Que inicia su paso por el elipse del Parque O'Higgins a los compases de la marcha Panzerlied del autor Kurt Will. El subescalón acorazado, al mando del general de brigada Germán Marx González, con su respectivo cuartel general. Este subescalón acorazado está integrado con miembros de la Tercera Brigada Acorazada La Concepción y la Brigada de Operaciones Especiales. La Tercera Brigada Acorazada La Concepción lleva como patronímico el héroe Capitán Ignacio Carrera Pinto. Son vehículos sin puertas, son vehículos de operaciones especiales o de reconocimiento. Acorazada La Concepción, dependiente de la Primera División de Ejército con asiento en Antofagasta. Pasan frente a la tribuna presidencial
un pelotón de infantería blindada, de dotación del batallón número 7 Esmeralda, equipado con el carro de combate Marder, transporta hasta 12 hombres, con protección blindada adicional y gran poder de fuego. Puede combatir con tropa embarcada o desembarcada. Muy buen carro, De los tanques Estoy alucinando. del Parque O'Higgins, solo una pequeña muestra de los más de 200 tanques Leopard 2A4 que el ejército tiene desplegado en la zona norte de nuestro país. Efectivamente, ahora en pantalla vemos un carro Marder de infantería blindada. Coño, que son Leopard. ¿Chile también tiene Leopard? Estoy alucinando con el armamento que tiene Chile. La verdad es que no me esperaba que tuviese este armamento tan moderno. Posiblemente yo creo que será de los mejores ejércitos de Hispanoamérica, ¿no? ¿Es así? Comentarios, por favor. Y posteriormente ahí estamos viendo ya un tanque Leopard 2A4 de fabricación alemana. Que consume mucho combustible, ¿no es cierto, coronel? Efectivamente, su consumo depende del tipo de operación que esté realizando en estos momentos. Bueno, velocidad muy lento, pero estando operando y entrenándose, el consumo es sobre los 2 litros por kilómetro. Este carro de combate incluye Pero eso sistemas va a depender. de fuego y explosiones, posee control de tiro digital y blindaje de titanio. Su superioridad en el campo de batalla la logra producto de su alta velocidad y gran letalidad hacia blancos blindados, ya sea en combate diurno o nocturno. Este tanque puede desarrollar velocidades hasta los 70 km por hora y en movimiento también puede abrir fuego. Poblaciones de 4 hombres, un comandante tanque, un municionero, un conductor Desfilan 3 y un artillero de de tanque. operaciones especiales, equipados con Jeep Humvee, artillados y con Y gran hay un trabajo autonomía. especial, coronel, para que puedan estar hoy día acá en la elipse. Se les pone una zapata de goma, ¿no es cierto? Exactamente, para proteger el avance tanto del medio blindado como la elipse del Parque O'Higgins. Ya cuando están en terreno, se les saca esa zapata. Entrega alta flexibilidad de acción en diversos escenarios. Y para poder trasladarlos, se ocupa un camión que se llama cama baja. Participar en operaciones de paz, búsqueda, rescate y protección de la ayuda humanitaria. Estos jeeps que estamos viendo en pantalla fueron desplegados a Copiapó el año 2015 para cooperar a mitigar la acción de la naturaleza, del aluvión, y tuvieron gran prestación, al igual que carros Unimog del Regimiento Wing, que son muy parecidos a los que pasaron con la unidad esta de operaciones de paz. Estos de color blanco, De la MINUSTA. de la MINUSTA. ¿Eso qué es? Desfila Un una sección de la lanzapuentes. compañía de ingenieros mecanizada número 10 Pontoneros, equipado con una pala barreminas en su frente y con un mecanismo lanzafajinas sobre el chasis del carro zapador de asalto. Debe abrir rápidamente pasos a través de áreas minadas, quebradas y zanjas. A la derecha, el carro zapador de apoyo DAG, vehículo de apoyo de ingenieros, equipado con una pala dozer y un brazo multifuncional. Realiza trabajos de tierra de grandes dimensiones, como posiciones de tanques y despeje de obstáculos. A la izquierda, el carro logístico y recuperador PPZ-2000 porta una grúa con capacidad de tiro de hasta 43 toneladas y empuje de 18 toneladas. Es capaz de rescatar vehículos en terreno con un peso de hasta 80 toneladas. El carro que vimos con estas como tuberías negras arriba, para que se entienda, puede lanzar 1, 2 o 3 esos paquetes de tubos y los lanza sobre zanjas o brechas para que los tanques puedan pasar sobre ellos. Hay que tener gran destreza para poder conducir esos tanques, ¿eh? Exactamente, hay un entrenamiento permanente de estas tripulaciones que les permiten estar 100% operativos y entrenados. El número 5 Antofagasta. Esta unidad es capaz de cambiar su posición en un mínimo de tiempo, evitando así su detección, permitiendo efectuar fuegos de largo alcance.
autopropulsado. Interesante es que quienes nos ven en las casas sepan que estos medios blindados también, para poder entrenarse, sus tripulaciones cuentan con simuladores. Por ende, no siempre hay que sacarlos a terreno, con lo que conlleva un gasto de combustible, etcétera, sino que también se puede preparar en simuladores que tiene el ejército. Los simuladores ahorran mucho dinero. Es un obús autopropulsado de artillería, 155 milímetros. No es un tanque, para que la gente lo sepa. Este obús puede disparar a largas distancias, sin ver inclusive su objetivo, a diferencia del tanque que dispara mirando su objetivo, con una trayectoria tensa, recta. Novoa, Sotomayor y Antofagasta, dice ahí en los... Exactamente. ¿Qué significa Pues eso? los nombres serán. Las piezas pueden llevar nombres que recuerdan tanto a héroes militares o a algunos lugares históricos en que el ejército se ha también empleado. Año 2017. Por primera vez desfila ante ustedes el subescalón Apoyo a la Comunidad, quien al mando del coronel Fernando Morales Fernández y al compás de la marcha Bicentenario del autor teniente Héctor Burgos Campos, se presentan parte de las capacidades del Ejército de Chile puestas al servicio de nuestro país al momento de producirse una emergencia o catástrofe. Aquí en España existe una unidad especial para esto y se llama la UME, Unidad Militar de Emergencia. De hecho, ha estado ya varias veces en Chile y en otros países en los incendios forestales, ayudando al gobierno y al pueblo chileno en los incendios forestales. Esta unidad de la que están hablando es algo similar. Es un proyecto a la UME que tenemos aquí en España. La verdad que os tengo que decir que la UME es una unidad muy buena, muy competente y tiene unas capacidades que es puntera mundialmente en el ámbito de unidades militares en emergencia. Así que si es un proyecto como la UME, tengo que decir al pueblo chileno que adelante, porque no os arrepentiréis. El ejército está capacitado para responder en forma oportuna a los requerimientos de apoyo de las autoridades y población civil, gracias a su despliegue territorial que va desde Putre hasta Tierra del Pasa Fuego. a agrupación de policía militar conformada por motoristas y patrullas motorizadas del Regimiento de Policía Militar número 1 Santiago. Unidades que actúan una vez declarada una emergencia y decretado el estado de excepción constitucional, al fin de cooperar con las fuerzas de orden y seguridad en la mantención del orden público, en la protección de instalaciones sensibles, en la vigilancia del libre tránsito de las vías de comunicaciones y en el control de la entrega de la ayuda humanitaria, como también en las operaciones de búsqueda y rescate. Pasa una agrupación del Comando de Telecomunicaciones con equipamiento de última tecnología, que al estar dotados con sistemas satelitales le permite al ejército desplegar un moderno y completo centro de comunicaciones móvil en apoyo a la gestión que realice la autoridad que asuma la conducción de la emergencia. A continuación, pasan frente a las autoridades personal integrante de las brigadas de refuerzo de incendios forestales del Ejército, BRIFES, representando a las 52 brigadas que mantiene el Ejército desde Arica a Punta Arenas, las cuales, equipadas y entrenadas por CONAF, colaboran activamente a los brigadistas en el combate de incendios forestales, destacándose recientemente en el gran incendio forestal que afectó a la zona centro-sur del país a principios de este año. Claro, los vimos en terrenos desplegados ahí con los voluntarios de la CONAF. Recordemos que en Chile se quemaron 587.000 hectáreas. El ejército no dio abasto, tampoco la CONAF. Se escapó de las manos el fuego durante el verano de este año. Forman parte de un moderno sistema logístico montado en vehículos 4x4 que permite su empleo en cualquier parte del territorio nacional. Están dotados de cocinas, lavanderías, panaderías y duchas, entre otros, brindando un apoyo efectivo y eficiente a la población damnificada, asegurándoles el acceso a comida caliente y al uso de instalaciones sanitarias, como ocurriera recientemente con el apoyo brindado a los residentes en la ciudad de Copiapó y al poblado de Santa Olga.
se presenta una agrupación del Hospital de Campaña del Ejército, el que actualmente se encuentra cumpliendo sus funciones en la ciudad de Linares, con la finalidad de contribuir al hospital base de la ciudad en la reducción de la lista de espera de pacientes, preveniendo desarrollar hasta 150 cirugías durante el despliegue, junto a atención médica y dental de diferentes especialidades. Son 37 los despliegues ya que ha desarrollado este hospital, desarrollando un total de más de 5.900 cirugías, lo que permite contribuir sin duda al sistema de salud del país y a la calidad de vida de sus habitantes. Cuenta con 32 módulos e incluyen 2 pabellones de cirugía de última tecnología. Se prepara a desencajonar esta banda de más de 300 músicos, que es la gran banda del Ejército de Chile. Me voy a poner en pausa. Voy a tirar para atrás porque no se ve bien. Puto internet. Se prepara a desencajonar esta banda de más de 300 músicos, que es la gran banda del Ejército de Chile. Las tropas que van dejando la elipse del Parque O'Higgins se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Anualmente se acuartelan miles de jóvenes en las diferentes unidades regimentarias de la institución para cumplir con este importante deber cívico, testimoniando de esta manera el compromiso de la juventud chilena para asumir los desafíos que el país les demanda. Son estos jóvenes los que, junto con prepararse e instruirse en lo militar, han colaborado también en misiones de reconstrucción, en el rescate y ayuda a sus conciudadanos en las distintas situaciones en las que se ha visto afectado el país durante el presente año, formando parte de un ejército siempre presente. ¿El servicio militar es obligatorio para todos los chilenos o es el que quiere lo hace y el que quiere no lo hace? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la escalón del Ejército de Chile. Y la verdad, os tengo que decir que me ha encantado. Ya lo habéis visto, que yo me he emocionado, se me han puesto los pelos de punta. Me ha encantado las tropas pasando, cantando. La brigada de operaciones especiales es de otro nivel. Chile y su ejército me están sorprendiendo gratamente, porque no esperaba que un país de Sudamérica tuviera un ejército tan moderno y tan actualizado como pudiera ser de cualquier país de la OTAN. Así que, guerreros, si te ha gustado el vídeo, que no se te olvide suscribirte y, por supuesto, si quieres apoyar al canal, ya sabes, puedes comprar esta polera tan bonita. Nos vemos en la próxima reacción, ya la última reacción, con los timbaleros, que sinceramente no sé lo que son, nunca los he visto y me muero de ganas por reaccionar. Así que, guerrero, un saludo y nos vemos en la siguiente batalla.